fue uno de los eventos más importantes del siglo XX. Su nombre en código, Argonauta. Fue la conferencia que sentó las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial y marcó el destino del mundo en los siguientes 50 años. Y dejó una de las fotos más famosas de la historia. Esta. Pero, ¿por qué fue tan importante la conferencia de Yalta? ¿Por qué muchos la consideran el inicio de la Guerra Fría? ¿Y qué queda de lo que se acordó entonces? Para entenderlo, hay que volver a unos días antes de esta foto. Cuando la cumbre empezó, el 4 de febrero de 1945, la victoria de los aliados, o sea, la coalición de países que se enfrentó a la Alemania nazi, a la Italia fascista y al Imperio japonés, se veía muy próxima. El desembarco de Normandía, en junio del 44, había permitido la liberación en pocos meses de Francia, Holanda y Bélgica. Además, pocos días antes de la cumbre, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses habían derrotado a los alemanes en la sangrienta Batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva militar nazi en el frente occidental. Mientras, en el frente oriental, la URSS había lanzado un enorme ataque contra las tropas alemanas. La Armada Roja ya había ocupado amplias zonas de Europa del Este y se encontraba a pocos kilómetros de Berlín. Preocupado por esta avanzada, el primer ministro británico Winston Churchill pidió un encuentro con los demás jefes de gobierno de los países aliados, el presidente Franklin Delano Roosevelt para Estados Unidos y el líder soviético Joseph Stalin. Los tres políticos no podrían ser más diferentes entre sí, por temperamento, por ideología y por formación. Y ninguno de ellos confiaba plenamente en los demás. Pero tenían un enemigo común, Adolf Hitler, quien se encontraba acorralado en su búnker de Berlín. Pero, ¿por qué se reunieron en Yalta? La victoria en la batalla de Stalingrado y la estoica resistencia soviética le dieron a Stalin un enorme prestigio militar. Por eso fue él quien decidió la fecha y el lugar de la conferencia, y eligió esta ciudad turística en la península de Crimea, que había sido la residencia de verano de los zares, los emperadores que gobernaron Rusia hasta la Revolución. Pero Yalta no era de fácil acceso, y para los líderes occidentales fue tan difícil llegar que Winston Churchill dijo: "No podríamos haber encontrado un lugar peor en el mundo". El 4 de febrero, cuando los tres se sentaron en la mesa de negociación, tenían objetivos muy distintos. Churchill quería mantener el imperio y el prestigio global de Gran Bretaña. Roosevelt, en cambio, quería garantizar la paz mundial después de la guerra con la creación de una organización política internacional. Además, buscaba un papel relevante para Estados Unidos en la economía global. Y finalmente, para Stalin, el objetivo principal era proteger a la Unión Soviética de las invasiones militares. Rusia había sido invadida 3 veces desde el oeste entre 1914 y 1941, y por eso el líder soviético quería una zona de países comunistas en Europa del Este. Las reuniones duraron una semana, y finalmente, después de interminables discusiones, brindis a base de vodka y champán y decenas de puros, los tres se sentaron para la famosa foto. ¿Y qué se decidió en esta conferencia? Pues prácticamente cómo sería el mundo después de la guerra. Entre las decisiones más destacadas estaba el desmembramiento y la desmilitarización de Alemania, además de definir cuánto le debía Alemania a los aliados como reparación económica, 22.000 millones de dólares. También qué gobiernos apoyarían en Polonia, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, países que en los años siguientes acabaron en la esfera de influencia comunista. También se sentaron las bases para la creación de una institución que sigue vigente aún hoy en día, las Naciones Unidas. La idea ya había sido presentada por Roosevelt en otras ocasiones, pero durante Yalta se decidió cómo funcionaría el Consejo de Seguridad, el organismo que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y qué pasó después de esa foto? Bueno, los 700 diplomáticos desplazados, que eran prácticamente todos hombres, abandonaron la ciudad soviética el 11 de febrero de 1945. 2 meses después, el presidente Roosevelt, que padecía poliomielitis, murió sin poder ver el fin de la guerra. Churchill perdió las elecciones británicas en julio y no volvería al gobierno hasta el 51, mientras que Stalin se mantuvo al frente de la URSS hasta su muerte en 1953. ¿Y qué consecuencias tuvieron las decisiones que se tomaron allí? Para algunos analistas, la conferencia de Yalta fue el único momento en que Occidente y Oriente se pusieron de acuerdo para un futuro de paz. Para otros, en cambio, significó la partición del mundo en zonas de influencias y el principio de la Guerra Fría, el Occidente capitalista enfrentado a la URSS y al Este comunista.
También el desmembramiento de Alemania, que tenía que ser provisional, resultó en la división del país en Oriente y Occidente, y terminó solo en 1989 con la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas europeos. De esa conferencia queda en pie la ONU, que si bien ha visto su papel muy cuestionado y reducido en los últimos años, sigue trabajando para garantizar la paz internacional. Se dice que el ambiente durante los días de conferencia era distendido y hasta familiar, quizás gracias al vodka y a los 500 puros que trajo la delegación británica. Pero no todo era tan bonito. De hecho, se dice que en el palacio en el que negociaban solo había 9 baños y solo Churchill y Roosevelt tenían uno privado. Así que hasta Stalin tuvo que hacer cola para ir al baño. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.